Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Actividades de calentamiento, revisemos, chicos. Dice, recuerda siempre, para comprobar si una suma está bien hecha, se puede aplicar la propiedad conmutativa. Muy bien, como ya vimos en el video anterior de la señorita profesora, para ver si la suma está bien hecha, cambiamos el orden de los sumandos y la respuesta debe salir igual. Empecemos. Desequilibrio cognitivo. Como ustedes ya saben, chicos, título, esto no hacen, tampoco esto de aquí, tampoco, chicos, esto. Desequilibrio cognitivo tampoco hacen. Título y luego copiamos esto, el dibujito, y copiamos también esto y va al cuaderno, chicos, ¿no? Ese sería el resumen. Como está poquito, copiar tal como está. Empecemos, chicos. Esto del cuadro no copiar, como ya les digo, ¿no? Es un calentamiento. Desequilibrio cognitivo. Para completar la secuencia, o sea, esta es una secuencia, dice. Secuencia, como ustedes saben, recordemos, chicos, es seguir en orden, ¿no es cierto? ¿En qué posición debe estar la llave? ¿Derecha, izquierda, arriba o abajo? ¿Y el triángulo en qué posición debería estar? Revisemos entonces, chicos, ¿no? La llave está arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda, arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda, aquí tocaría. Entonces aquí sería, chicos, ¿quién me dice? Aquí sería hacia arriba, ¿no es cierto? La llave sería hacia arriba. ¿Y el triángulo? ¿Cuál sería la secuencia? Arriba, a la izquierda, abajo. Arriba, a la izquierda, abajo. Arriba, a la izquierda, aquí tocaría abajo. Esa es una secuencia, como ustedes ya saben. Empecemos, chicos. Resolución de problemas con suma quiere decir que cuando tenemos un problema matemático, tenemos que resolverlo con algunos pasos. Recordemos, por ejemplo, en lengua y literatura, cuando vamos a leer el cuento de las habichuelas mágicas. Les había dicho que para leer hay 3 pasos, como siempre, ¿no? Cualquier lectura que vayan a hacer hay 3 pasos. ¿Cuáles son los pasos? Prelectura, lectura, postlectura. Eso ya saben muy bien. Pero este día no vamos a hacer lectura, sino que son problemas de matemáticas, problemas matemáticos. Entonces, para esto también hay unos pasos. Pero los pasos para resolver problemas matemáticos no es prelectura, lectura y postlectura. No. Son otros pasos que están aquí. Primero, sacamos los datos. Segundo, hacemos un razonamiento. Tercero, la operación. Buscamos cómo se realiza la operación. ¿No es cierto? En razonamiento vemos cuál es la operación. O suma, o resta, o multiplicación. En la operación ya realizamos la operación como estamos viendo aquí. Comprobación poniendo al revés. Como ustedes ya saben, ponemos al revés estos sumandos y tiene que darnos la respuesta la misma. Y la quinta, la respuesta, chicos, la respuesta, ¿no? Vamos a empezar leyendo. Nos dice, para resolver problemas matemáticos, se sigue un proceso sistemático, es decir, unos pasos en orden. Lo que les decía, chicos, en orden toca hacer esto. Observa y lee. Este es el orden, ¿no? Primero esto, luego esto, luego esto. En 1877 hubo una fuerte erupción del volcán Cotopaxi. Después de 138 años se reportan emisiones de gas, vapor y ceniza. ¿A qué año corresponde la nueva actividad del Cotopaxi? Entonces, para resolver este problema matemático, dice que tenemos que hacer en orden, ¿no? Primero los datos. Por ejemplo, si es que en el problema dice, habla de chicles y cuántos chicles tiene en total, entonces los datos serían cuántos chicles tiene tal niño y cuántos chicles le aumentó. Razonamiento. A continuación es razonamiento. En este caso no hablamos de chicles. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando aquí? Para ver de qué estamos hablando, qué quiere el problema, tenemos que ir a la pregunta. ¿A qué año corresponde la nueva actividad del Cotopaxi? Entonces, esto está buscando el problema, ¿no? Esto queremos averiguar. No queremos averiguar cuántos chicles, cuántos panes, cuántas galletas, sino el año. Entonces cogemos los datos. 1877 fue la primera vez que erupcionó.
Y después la segunda vez que comenzó, dice, a emitir gases, ¿no es cierto? Y emisión de gases, vapor y ceniza fue 138 años después. Y ponemos entonces en datos, ponemos año de 1887 y después 138 años después. Total, ya tenemos los datos. Este que está aquí con este que está aquí son los datos, ¿no? Bueno, pongamos estas dos así, año, porque estamos hablando de años. No estamos hablando de chicles. Ya voy a ponerles un ejemplo con chicles, para que entiendan ya. Ya tenemos aquí los datos, es decir, no copiamos todito esto, solo ponemos los numeritos nomás que nos pide la pregunta para realizar la operación, ¿no? En el razonamiento se lee la pregunta y se decide una operación. Y en el razonamiento, como dice la pregunta, razonemos en la cabecita. ¿Será de sumar? ¿Será de restar? ¿Será de multiplicar? Pues sumar, chicos. Sumamos en el año que explotó, ¿no es cierto? Erupcionó y sumamos 138 años más para ver cuándo comenzó nuevamente a emitir gases. Razonamos y decimos la suma, profe, ¿no es cierto? Muy bien. 3. Operación. Entonces vamos a hacer la operación. Sumamos 1877, o sea, lo que está aquí en los datos, más 138 años y tenemos la respuesta. Aquí la respuesta dice a qué año corresponde la nueva actividad del Cotopaxi. O sea que la nueva actividad del Cotopaxi correspondería al año 2015. ¿Cómo comprobamos si esta suma está bien? Como dice la palabra comprobación, es la cuarta parte, ¿no es cierto? Se comprueba si la operación está bien realizada. ¿Y cómo se comprueba? Sumándole al revés. Esto sumando se le pone en diferente orden. Sería propiedad conmutativa, como ya vimos. Y la respuesta tiene que darnos la misma. Entonces hemos comprobado. Por último, la respuesta. Se anota la respuesta a partir de la pregunta formulada. Entonces, si en la pregunta nos dice cuántos chicles son, entonces ponemos son 3 chicles, 4 chicles. Si la pregunta dice cuántos helados son, la respuesta sería son 2 helados, 3 helados. En este caso, la pregunta se refiere a qué año corresponde. Año, dice al año. Entonces, la respuesta, entonces ponemos en la respuesta, una nueva actividad del Cotopaxi se registró en el año 2015, ¿no es cierto? Facilito, hemos entendido, chicos, esto, ¿no? Esto pasan al cuaderno. Empezamos trabajando ahora sí del texto, ¿no? Digo la evaluación formativa. Lee y subraya los datos que encuentres útiles en el planteamiento del problema para responder la pregunta. Veamos la pregunta de una vez, chicos, para entender a qué nos pregunta, si chicles o caramelos. ¿O qué nos pregunta? ¿Cuál fue la emisión total de agua y gases en el volcán Tungurahua? O sea que agua y gases se refiere a las toneladas de agua y gases. A esto se refiere, chicos, ¿no? Vamos leyendo. El 23 de noviembre de 2015 se reportó... Ojo aquí, no es 23 de noviembre del 2015, como les decía, se dice 23 de noviembre de 2015. Aquí está correctamente, como ustedes observan, chicos, yo ya les había mencionado varias veces. El 23 de noviembre de 2015 se reportó en el Tungurahua la emisión de 6.046 toneladas de agua y gases, que alcanzó una altura de 2.000 metros sobre el cráter. Al día siguiente, la emisión fue de 2.571 toneladas. En esos 2 días, o sea que en el primer día sale esto, ¿no es cierto? 6.046 toneladas. Y en el segundo día sale 2.571 toneladas. A ver, pongámosle bonito. Toneladas, ¿no es cierto? La pregunta dice, en esos 2 días, ¿cuál fue la emisión total? O sea que toca sumar la del un día más del otro día, ¿no es cierto? En el primer día salió esta cantidad de toneladas de agua, ¿no es cierto? De agua y gases. En el segundo día, esta cantidad de toneladas de agua y gases. Por eso la pregunta dice, ¿cuál fue la emisión total de agua y gases en el volcán Tungurahua? Entonces lo que tenemos que buscar es las toneladas. Aquí en la pregunta, para que entiendan mejor, deberían haber puesto toneladas. Pongamos nosotros ya. ¿Cuál fue la emisión total de... Pongamos aquí toneladas. No ha puesto el libro, tenía que poner mejor. Toneladas. Ya.
ahí estuviese más comprensible para los chicos, ¿no es cierto? Entonces sería, ¿cuál fue la emisión total de toneladas de agua y gases en el volcán Tungurahua? Entonces aquí en el problema no queremos averiguar cuántos chicles, cuántos helados, cuántos caramelos, sino que cuántas toneladas de agua y gases, ¿no es cierto? Hagámosle para este lado, chicos, ya esto van a pasar al cuaderno, por favor, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? En 5 pasos. Número 1, ¿quién se acuerda? Número 1, ya. Número 1. Los datos, entonces. Los datos serían 6.046 toneladas. Pongámosle acá, 6.046. Y aquí le escriben toneladas, ¿no? Toneladas. Fue que salió del volcán en un día y al otro día salió 2.571 toneladas. 2.571 toneladas. Por favor, señores padres de familia, algunos exámenes habían puesto puntos aquí para decir 1.000. Ese punto se pone hasta mientras, nomás dije, ¿no? Solo se deja espacio nomás, no se pone el puntito, ¿no? Aquí me ha faltado poner un poquito de espacio, pero bueno, ustedes pondrán acá un poquito más de espacio, ¿no? Aquí está bien. No poner el punto solo hasta mientras nomás, ¿verdad? En los exámenes habían puesto punto, no se pone. Si hasta mientras aprendan, pongan el punto, pero después tienen que borrarlo. En el examen tienen que borrarlo, ya no poner punto. Tenemos los datos, chicos. 6.046 toneladas el primer día que explotó. Y en el segundo día, 2.571 toneladas. Razonamiento. A ver, razonemos, chicos. ¿Qué tendremos que sumar o restar o multiplicar? Si la pregunta dice cuál fue la emisión total, miren, aquí está la palabra clave. Cuando dice total se refiere a suma, ¿no? Esto yo con ustedes ya hablé. Total quiere decir suma. Entonces, razonamiento. Entonces, como decía aquí, razonamiento, escribamos en palabra la suma. Entonces sería razonamiento, la suma, pongamos. O pongan ustedes, debemos sumar. Voy a poner todo como está en el libro. La suma, chicos, ¿ya? Estamos razonando que aquí toca sumar para encontrar el total que nos pide, chicos. Tercero, operación. Se plantea, ¿no es cierto?, la operación. Entonces realicemos la sumita, chicos, ¿no? Operación 6.000. Separemos poquito, muy bien. 6.046. Muy bien. Más. Sumamos estas toneladas más 2.571. Sumen, chicos. 6 más 1 nos da 7. 4 más 7 nos da 11. Escribo el 1 y llevo 1. 1 que llevé más 0, 1 mismo más 5 es 6. 6 más 2, 8. Ya. Comprobación. Para comprobar tenemos que sumar al revés nomás. Poner al revés 2.571 más. Pongamos esto abajo. Más 6.046. 6.046. ¿Cómo se llama esta propiedad cuando le podemos poner al revés, chicos? Se llama propiedad conmutativa, ¿no es cierto? Y veamos que la respuesta nos va a dar la misma. Este es del 6, ¿no? 6. 1 más 6, 7. 7 más 4, 11. 1 llevo 1. 1 más 5, 6 más 0, igual nos da 6. 2 más 6, 8. ¿Ya? Y la respuesta, dice aquí, la respuesta. Se anota la respuesta a partir de la pregunta. Pongámosle, como siempre les he dicho, pongámosle a partir. Pongamos tal como esté. A partir de la pregunta. Esto pasan al cuaderno, chicos, ¿no? Por favor. De la pregunta. Ya. ¿No es cierto, chicos? Ya. Entonces, para buscar la respuesta, como ustedes saben, tenemos que ir a la pregunta. Si la pregunta nos sirve, con la pregunta está la pregunta. Si la pregunta nos dice cuántos chicles son, la respuesta será en chicles. Si la pregunta dice cuántos helados son, la respuesta será
en helados. En este caso, si la pregunta dice ¿cuántas toneladas de agua y gases son? Entonces, la respuesta que estamos buscando no son chicles ni helados, son toneladas de agua, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner como ha puesto aquí una nueva actividad, pero como estaba leyendo el plan, tenemos que leer el plan, tenemos que leer eso, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la emisión total de agua y gases del volcán Tungurahua? Entonces la respuesta sería, pongamos, vamos a poner, la respuesta sería la emisión total de gases y agua del volcán Tungurahua fueron, a ver, pongamos más para acá, la emisión total de gases de agua y gases, dice, pongamos tal como está, de agua y gases del volcán Tungurahua fueron, respuesta, 8.617 toneladas. 8.617 toneladas. ¿Ya? Esto que acabo de hacer, chicos, ustedes van a ponerlo aquí. ¿Sí? Esto va aquí, ¿no? Pero antes leamos la 2. ¿Qué dice la 2? Tacha los datos numéricos que no utilizarás para calcular la respuesta. Bueno, esto no necesitamos para la respuesta. Esto tampoco no necesitamos para la respuesta. Esto tampoco no necesitamos para la respuesta. Solo necesitamos saber los números de las toneladas, nada más. Lo demás son el día que pasó, el año que pasó, ¿no es cierto? Los metros que subió el agua, nada más. Ya, muy bien. Y esto hacen aquí, ¿no es cierto? Y al cuadernito, chicos. A ver. Esto que está aquí pasan en el texto aquí, ¿no es cierto? ¿Entendido? Y para el cuaderno aquí nos pide, dice, interpreten la respuesta y contesten. ¿Existen más soluciones? Sí, sumar al revés, ¿no es cierto? Sí, como ya hicimos en la comprobación. ¿Tuviste dificultades para resolverlo? Ustedes contesten en su casita misma. ¿Cuáles? Planteen 2 problemas con sumas de números de 4 cifras. Intercambien con otros grupos, resuelvan los que les entreguen y verifiquen si los suyos fueron bien resueltos por otro grupo. A ver, chicos, entonces hagamos otro problema, dicen, ¿no? Yo les voy a dictar un problemita facilito, chicos, ¿no? A ver, un facilito, a ver, vamos a ver. Empecemos. Walter tiene 2.134 panes, ¿ya? ¿Ya? Y Jaide, pongamos. Y Jaide le regala 1.356 panes. ¿No es cierto? Walter tiene 2.134 panes, digamos, es un ejemplo solo para entender nomás, ¿no? Walter tiene 2.134 panes y Jaide le regala 1.356 panes. Ya, facilito, punto. Pregunta. ¿Cuál sería la pregunta, chicos? Con tilde. ¿Cuántos panes tiene en total el niño Walter? Ya, hemos creado un problema, ¿no es cierto? Facilito, chicos, ¿no es cierto? Ya yo creé este problema. Este es un problema, chicos. Entonces, rapidito, ¿cómo resolvemos esto? En 5 pasos. A ver, hagamos los 5 pasos rápido. Facilito, chicos, a ver. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5 pasos. Ustedes lo hacen más bonito, chicos, ¿no? Más bonito lo hacen con reglita, chicos, por favor. Entendido, chicos, con reglita. Bueno, continuamos. Entonces, el primer paso,
como ustedes ya saben, ponen en el cuadernito datos, razonamiento, operación, comprobación, respuesta. Aquí ponen datos. En datos, escribamos, chicos, ya, no importa. La cuestión es que aprendamos, ¿no es cierto, chicos? En el orden para realizar las operaciones, los problemas matemáticos. Primero empezamos con datos, luego ¿cuál sigue? Razonamiento. Pongamos razonamiento. Razonamiento. Ya, después ¿cuál sigue, chicos? Luego sigue la operación. Entonces pongamos aquí operación. Operación. Luego ¿cuál sigue, chicos? Comprobación. Pongamos la palabrita comprobación. 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 Y por último, ¿quién sabe? Respuesta. Respuesta, chicos, ¿no es cierto? Ponemos aquí respuesta. Ya, facilito. Entonces empecemos, chicos, hagamos. Yo les ayudo esta y ustedes inventan otro cuadro de estas, ¿no, chicos? ¿Entendido? Muy bien. Datos es primerito, ¿no es cierto? Entonces, cogemos los datos, ¿no es cierto? Como ustedes ya saben, estamos haciendo parecido a esto de acá. Muy bien, datos. Ponemos aquí los... ¿Estamos hablando de chicles, de helados o de panes? De panes, muy bien. Entonces, Walter tuvo aquí... Pues pongamos la W. Bueno, pongamos, Walter tenía 2134 panes. Y el otro número, y la Haidel le regala 1356 panes. Aquí ponemos los datos, es decir, los números de los que estamos hablando. Los números si son de chicles o los números si son de los panes, ¿no? Razonamiento, a ver, razonemos, chicos. En el razonamiento, ¿qué será? Sería suma, ¿no es cierto? La pregunta dice, ¿cuántos panes tienen total? Cuando escuchen total se refiere a suma, entonces sería suma. Ponemos así, facilito, chicos. Estamos razonando que aquí toca hacer la suma. Tercer paso. Este es el segundo paso, ¿no es cierto, chicos? El tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? La operación. En la operación realizamos ya la operación, ¿no? Realizamos 2134 más 1356. Realicemos, chicos. 4 más 6, 10. Escribo el 0, llevo 1. 1 que lleve más 3 es 4 más 5 es 9. 1 más 3 es 4. Ese 9 no está bonito. Es 9. 1 más 3 es 4. 2 más 1 nos da 3. ¿Ya? Comprobación. ¿Cómo comprobamos, chicos? Propiedad conmutativa. Pongamos al revés de estos sumandos. A ver, 1356 ponemos arriba. Y 2134 ponemos hacia abajo, chicos. 6 más 4 es 10. Escribo 0 y llevo el 1. 1 más 5 es 6. Más 3 nos daría 9. 3 más 1 es 4. 1 más 2 es 3. ¿Ya? Respuesta, chicos. ¿Cómo era la respuesta? A partir de la pregunta. Pongamos respuesta. A partir. La respuesta tiene que ver con la pregunta. A partir de la no me alcanza, rayita pregunta. Ustedes copiarán al cuaderno con linda letra. Yo estoy haciendo con el ratón. Entonces ponemos la respuesta, chicos. Entonces pongamos la respuesta. ¿Les parece? Vamos a poner la respuesta ya. Estos son los pasos. 5 pasos a seguir. Ahí no hemos enumerado, chicos, porque no me acuerdo. Primero, segundo, tercero. Este sería el cuarto paso. Y este es el quinto y último paso, ¿no es cierto? Entonces ahora sí ya hemos trabajado. Una vez que ya hemos realizado todo, nos toca poner la respuesta.
La pregunta, ¿cuántos panes tiene en total? Entonces no nos pregunta si cuántos chicles o cuántas manzanas, nos pregunta cuántos panes. Entonces pongamos aquí respuesta. Respuesta. Walter tiene en total, ¿cuántos panes? 3.490 panes o chicles. Panes, ya. Eso es todo, chicos, eso es todo. Muy bien. Entonces, chicos, esto van a hacer al cuaderno. Yo ya les di uno. Hagan el otro ustedes inventándose con chicles o con lo que ustedes desean. 4. Actividad indagatoria de investigación. Indaga qué hacer en caso de una erupción volcánica. Comparte tus hallazgos en el aula. Para esto, chicos, vamos a ver el siguiente video en caso de una erupción volcánica. ¿Les parece? Muy bien, para lo cual voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención. En este video vas a aprender los pasos a seguir en caso de erupción volcánica. Si te encuentras en una zona en la que hay un volcán que podría despertar, o si estás en las proximidades de un volcán activo, es aconsejable que estés al día de las instrucciones de las autoridades. Infórmate sobre los posibles lugares de evacuación. Prepara un kit de emergencia. No te desplaces por los alrededores del volcán. Si se produce una erupción volcánica cerca del lugar en donde te encuentras, respira a través de un paño húmedo si el aire está demasiado cargado de gas o de cenizas. Escucha y haz caso de los consejos de seguridad que las autoridades den en la radio. Abandona la zona de riesgo. Busca un sitio protegido y sólido o acude a los puntos de reunión o de evacuación. Nunca busques refugio en el fondo de los valles o en un sótano. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.